Buenos días. Hoy, como todas las semanas, os traemos una nueva entrevista de un experto, en este caso en comunicación, para que nos cuente un poco cómo es la situación a nivel institucional y a nivel específicamente de las televisiones en la cobertura de esta crisis y de esta pandemia mundial. Hoy no, hoy tenemos con nosotros a Esther Cervera Banega, que es licenciada y doctora en Ciencias de la Información en la Complutense. Ha pasado por prácticamente las grandes cadenas de nuestra televisión, como CNN, fue una de sus fundadoras y tuvo que despedirse como toda la cadena para dar paso a Gran Hermano en 2010 y también ha colaborado como redactora y presentadora en Deportes 4 y en otras cadenas de ámbito nacional. También en sus últimos años se ha dedicado a la docencia. Es una parte importante de su trayectoria porque ha trasladado toda esa carrera profesional al ámbito de la universidad. En la Universidad CEU San Pablo da, entre otras asignaturas, la de radio y televisión o comunicación institucional. Y solo me queda saludarla y preguntarle qué tal lleva la cuarentena. Hola Gonzalo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues la llevo como todo el mundo, yo creo, resistiendo y esperanzada de que, bueno, a ver si pronto dan con una vacuna y podemos salir todos por fin a la calle y podemos vernos de nuevo. Bueno saberlo. Yo quería empezar preguntando, eh, han pasado muchas cosas en estas semanas en el ámbito de la comunicación, concretamente en televisión, porque si algo nos afecta al estar en casa, más que nunca, es que toda nuestra información llega a través de redes sociales o a través de la televisión. Es Ujú. nuestra única fuente de conocer lo que está pasando ahí fuera, a través de imágenes. Y yo quería preguntar sobre cómo ha habido, yo considero que ha habido dos etapas de comunicación, una de las primeras semanas en televisión y otra de las segundas, una enfocada en la acción del gobierno y otra enfocada en acciones como challenge o participación de la gente en diferentes retos y con el lema de yo me quedo en casa. Que yo quería preguntar, ¿cómo crees que se está llevando a cabo la cobertura informativa por parte de los informativos primero y después de los programas de entretenimiento o que son menos informativos? Bueno, pues yo creo que es verdad que ha habido esas dos etapas de las que tú hablabas, porque en primera instancia, cuando conocemos, bueno, pues que todos nos tenemos que quedar en casa, que se va incrementando el número de muertos en esta pandemia, lo que más surge es saber qué va a pasar, ¿no? ¿Qué van a decir pues, los gobernantes? ¿Qué va a suceder con ese estado de alarma que bueno, pues una condición inusual para nuestra sociedad y sobre todo que dure tanto tiempo, ¿no? Y entonces esa primera etapa, bueno, pues la sociedad, los espectadores, lo que buscan es información de primera mano de esas fuentes que son las que nos pueden indicar qué es lo que va a pasar a partir de ahora. Y es verdad que en esa primera etapa, yo como profesional, y lo comentaba con otros colegas, echábamos un poquito en falta a lo mejor esos datos, esa parte humana, esa parte de participación de la que tú hablas que se ha dado en esa segunda etapa, fundamentalmente porque todos tenemos a conocidos, a personas que desafortunadamente han perdido en esta tragedia, en esta crisis sanitaria, a seres queridos y que no podían despedirles. Entonces había historias humanas que nos estaban contando y que en cierto modo, bueno, pues pensábamos que eso se tenía que contar, ¿no? Esto ha ocurrido ahora, es decir, se está dando algo que yo creo que es maravilloso, que la televisión, a fin de cuentas, es un medio que sirve para entretener, es decir, que tú te puedes informar, pero al final el entretenimiento es muy importante. Esos programas de entretenimiento lo que están haciendo es también centrarse en lo que está ocurriendo en la pandemia, bien sea, bueno, pues esos programas, digamos, más de contenido de corazón, también están utilizando a esos famosos para que conciencien un poco a la sociedad de lo que está sucediendo.
Y yo creo que en cierto modo están ayudando, ¿no?, a sobrellevar, bueno, pues esta situación de una manera más entretenida, porque como te decía antes, la televisión principalmente entretiene, y sí que es una ventana abierta a lo que está sucediendo, ¿no? La radio también está cumpliendo un papel muy importante en los medios de comunicación. Me decía, donde voy a comprar el periódico, en la papelería, Daniel dice, nunca se han vendido tantos periódicos. Es una pasada porque es que se acaban a las 11 de la mañana. Yo tengo que mandarle un WhatsApp y decirle, ¿me puedes reservar el periódico para mi padre, que se lo llevo todas las mañanas que puedo? Porque se acaba, ¿no? Eso es maravilloso también para el periodismo, ¿no?, que esté ocurriendo esto. Pero sí que es verdad que la televisión es la forma que nosotros tenemos de ver, ¿no?, de realmente testar qué es lo que está pasando, y eso yo creo que es bueno. Y en este proceso, que yo creo que en la comunicación periodística y en las televisiones se dan todas las crisis, porque se repitió en la crisis de, por ejemplo, no por decir la del ébola, sino la de Haití, que hubo primero un momento de críticas y luego un momento de solidaridad por parte de las televisiones. En nuestro caso, en España, ¿crees que con lo que se está ofreciendo, con los contenidos que se están ofreciendo, se está rozando el sensacionalismo o la exageración, o simplemente contar la anécdota frente a una realidad distinta? Por ejemplo, cuando cuentan la anécdota de una familia que vive encerrada en un barrio concreto, o la de la anciana de 105 años que ha salido de la UCI. No sé si eso se convierte en una anécdota y pierde. Hombre, yo creo que también son historias, ¿no? Es que en esta realidad que tenemos que mostrar y que cuentan los informativos, sobre todo en televisión, hay muchas historias y hay que contar las buenas, por supuesto, porque también hay que dar pues una visión de esperanza, ¿no? No puede ser todo. Había también algún informe que he leído esta semana que hablaban los médicos de que había que hacer una dieta informativa también, ¿no?, que no había que ver tanta información negativa de la pandemia, porque es verdad que al final crea un poco de ansiedad, ¿no? Cuando estás en casa no puedes salir, ves que parece que esto no tiene solución. Es decir, que hay que buscar un poco el equilibrio, ¿no?, entre esa imagen catastrofista, que es real, no deja de ser real, ¿no?, y esa imagen anecdótica que tú dices, que yo creo que también son imágenes y son historias de esperanza, ¿no?, que a mí por lo menos, yo como espectadora, me gusta por lo menos ver, y esas historias de solidaridad me parece que es lo mejor que está teniendo esta crisis sanitaria, sin duda, ¿no? Creo que a lo mejor se han recuperado valores, se han recuperado pues funciones sociales que a lo mejor teníamos un poquito aparcadas, ¿no? Como, bueno, pues esa hermandad entre vecinos, ¿no? Que yo ahora, cuando salimos a aplaudir, me saludo con mis vecinos de enfrente, que realmente algunos tampoco sé ni cómo se llaman, porque viven en el bloque de enfrente y coincidimos de vez en cuando en la piscina, pero nos vemos todos los días, nos saludamos, nos preguntamos qué tal estás. Y yo creo que eso también es importante, y esas historias también las tiene que contar la televisión, porque son historias de la sociedad. Es decir, la televisión está recuperando también esa función social, ¿no?, esa función de mostrar qué está pasando dentro de nuestra sociedad. Y no me parece mal. Es decir, tampoco puedes limitarte a contar solamente las fuentes oficiales que dice el gobierno, que dice el ministro de Sanidad, que dice el portavoz de Sanidad. No, tienes que ir un poquito más allá. Yo creo que en eso se basa el periodismo, en contar otras historias. Que se haga de una manera más o menos sensacionalista, es que eso dependerá de cada línea editorial, de cada medio, dependerá de cómo lo quieras contar. Yo creo que también hacer el trabajo ahora para los reporteros es muy complicado. Es muy importante también que sea revalorizado esa imagen del reportero, que te cuenta las cosas desde el sitio, desde el lugar de los hechos. La figura del corresponsal también me satisface mucho que se esté revalorizando también, porque nos importa mucho saber por qué en España ocurre esto y por qué en Alemania ya van a volver a los colegios. La crisis sanitaria, no ha habido tal crisis, no se ha notado apenas, y nos interesa saber por qué ha ocurrido eso en manos del corresponsal, ¿no? Y hacer ese trabajo, la persona que está en la calle, el periodista que está en la calle, no lo tiene nada fácil, porque no se puede aproximar a la fuente a más de un metro. A más de un metro hacer una entrevista con el micrófono para que se te oiga bien es difícil. Ese micrófono va precintado con un protector para evitar los virus que pueden volar de un sitio a otro al hacer esas declaraciones. Incluso he visto ya
en algunos programas de entretenimiento más que de información a los reporteros con mascarilla, haciendo las entrevistas, lógicamente, ¿no? Y creo que no es fácil incluso para el reportero ni para el cámara, ¿eh? Ojo, que el otro día pensaba, es que grabar con guantes y mascarilla y mirar por la óptica de la cámara, es que no nos estamos dando cuenta de lo que se está complicando, ¿no? La labor del equipo de televisión que va a cubrir una noticia. Sí, es algo, yo estoy totalmente de acuerdo que es una labor muy importante ahora mismo y lo va a ser siempre, la de los corresponsales. Y creo que era Ángel Expósito el que lleva a la práctica el periodismo de la calle. Uh-huh. Y Fernando de Aro lleva como dice él, el de la gente, y el de hacer un periodismo para la gente un poco más social, que se involucre en estas cuestiones. Pero has mencionado también la parte institucional por encima y quería un poco introducir el tema de cómo está gestionando, porque creo que también das clase de comunicación institucional. Uh-huh. Y quería saber si consideras que la gestión de prensa o comunicación del gobierno, aparte de dar bandazos, ¿cómo está siendo? Desde una perspectiva profesional, Uh-huh. si hay algo que reprochar o algo que alabar. Bueno, yo creo que, por ejemplo, las intervenciones del presidente del gobierno, que es algo de lo que estoy muy pendiente porque además estoy dirigiendo una investigación de un trabajo final de grado que va a presentar ahora una alumna sobre precisamente esas intervenciones en el telediario, ¿no? Esa programación especial y me estoy fijando mucho. Es verdad que utiliza autocue, que lleva su pinganillo, que a la hora de establecer el discurso, bueno, pues es verdad que es un discurso preparado, es decir, la primera intervención del presidente sí que está preparada. Y bueno, eso no me parece mal, porque lo hacen la mayoría de líderes políticos. Es verdad que un buen dirigente tiene que comunicar bien, tiene que contar bien lo que está sucediendo. Es cierto que a veces no se tienen en cuenta algunos detalles pequeños, pero que son importantes también. En la última comparecencia de Pedro Sánchez yo me fijaba que debía ser por el calor, debía ser por los focos. Me imagino que el maquillaje tampoco, no sé si tendrá en ese momento equipo de maquillaje, pero mientras que estaba interviniendo para decir que ampliaba el estado, iba a pedir la ampliación del estado de alarma, bueno, pues se le notaba, ¿no? La sudoración, bueno, pues por el labio superior, que es algo muy normal, muy humano, pero esos detalles, por ejemplo, pueden indicar esa sensación de falta de, bueno, pues no de seguridad, sino de intranquilidad, ¿no? De nervios, que al final somos seres humanos y eso se nos nota. Es decir, si tú estás nervioso, te pones nervioso, sudas y lo pasas mal, ¿no? Eso en cualquier circunstancia de la vida humana, no solamente delante de una cámara. Y más cuando tienes que... Yo creo que era una situación complicada, tenía que enfrentarse a... Aunque había rumores y ya bueno, pues se podía prever que esto iba a ocurrir, que había 15 días más de ampliación del estado de alarma, pero tenía que decirlo, ¿no? Tenía bueno, pues que reconocer que la situación no se había conseguido controlar todavía y que había que ampliarlo. Yo creo que desde ese punto la comunicación no está siendo, bueno, pues está siendo correcta también igual de Salvadorilla, de los principales interlocutores que aparecen día a día en esa rueda de prensa del Palacio de la Moncloa. Ya es otra cosa diferente cómo se están desarrollando, por ejemplo, las ruedas de prensa, ¿no? Que al principio sabes que eran preguntas telemáticas, que es algo que también, bueno, pues es una situación inusual, pero algunos medios pidieron que sí que era mejor que hubiera presencia. Ahora se hace un sorteo, son 8 medios los que pueden cada día preguntar. En este caso sí que hemos ganado en que un medio interviene, a lo mejor de una tacada puede hacer 3 preguntas, aprovechar y meter 3 preguntas, otra cosa es que se las respondan o no. Pero antes solamente podía cada medio hacer una pregunta, ¿no? Y creo que eso limita mucho, bueno, pues ese derecho a la información, ¿no? Creo que en una rueda de prensa, lo bueno es que están dando voz, digamos, a medios más minoritarios, que, bueno, yo apenas, algunos ni los conocía, ¿no? Y me satisface, pues, en lo que se refiere a la libertad de información, que esos medios pequeños también tengan su lugar, ¿no? Que siempre pregunten los mismos medios al presidente del gobierno. Pero sí es verdad que
hemos perdido mucho a la hora de que no puedan estar físicamente los periodistas en esa rueda de prensa, que tampoco entiendo muy bien por qué, porque si dijéramos, bueno, pues cada día 8 van a estar allí de manera presencial los que les haya tocado y están con una distancia de seguridad, igual que están en la sesión de control al gobierno en el hemiciclo y igual que están en las reuniones de los líderes políticos. Yo creo que con eso se pierde mucho, con esa presencia en directo del periodista, ¿no? Y se pierde bastante. Sobre todo, creo que hay un elemento que no se está dando, que es repreguntar. Muchos, porque estamos viendo en las comparecencias que hacen preguntas que a lo mejor pueden incomodar y aparte de no responder, pero esto va intrínseco al oficio de ser político, el que viene detrás, el periodista que viene detrás, no sé si es que no tienen la conexión para poder enterarse de que no han respondido o simplemente no se responde, no se vuelve a preguntar esa. Sí. Y yo quería, no nos vamos a meter tanto en el discurso que pueda estar peor o mejor de las comparecencias, que eso ya tocaría un ámbito más de comunicación política. Sí quiero hacer una pregunta con que se precisa una respuesta más o menos corta sobre ¿se está excediendo el gobierno en el número de comparecencias y en el tiempo de las comparecencias, en la posición de las comparecencias en prime time y en las comparecencias del equipo de técnicos diario que duran 4 o 5 horas a veces? ¿Se está excediendo y puede eso afectar se dice que eso es una herramienta para que no haya espacio para la oposición? Eso yo creo que es sería demasiado exagerado y espero que no sea así, pero acapara demasiado el espacio de la televisión que a lo mejor se podría ocupar a otras cosas. No sé qué valoración. Yo creo que eso se define con una palabra muy sencilla: infoxicación. Es decir, estamos intoxicando un poco de esas declaraciones de fuentes oficiales los contenidos informativos, ¿no? Si es a eso a lo que yo creo que te refieres. Es verdad que si te pones un poco a valorar el contenido de esas ruedas de prensa, que yo las sigo habitualmente porque estoy muy pendiente de lo que sucede en directo, realmente esa información que es válida para el usuario a veces no es tanta, ¿no? Porque tenemos tantos datos, tenemos tanta información, por eso el término infoxicación, que ya no sabemos, digamos, a qué atenernos, ¿no? No sé muy bien si es una estrategia o no para... En realidad yo creo que el gobierno lo hace, las fuentes oficiales lo hacen para, bueno, pues para que nadie diga que no está el ciudadano informado, ¿no? Pero ¿hasta qué punto? Yo siempre digo, ¿no? Y más en televisión, que lo bueno sí breve 2 veces bueno, y en radio igual, es decir, hay muchas veces que esa intervención se hace demasiado larga, al final tampoco se saca nada en claro, no hay unas respuestas efectivas. Por ejemplo, el otro día estábamos muy interesados, muchos padres de España, en saber qué ocurría, ¿no? Con el curso escolar, porque es que no sabemos un poco a qué atenernos, ¿no? En las circunstancias en las que estamos. Y hubo una periodista que, claro, como se había reunido el Consejo Escolar, le preguntó al ministro de Sanidad, y claro, el ministro de Sanidad, pues evidentemente respondió, bueno, es que eso se verá en lo que evolucione la pandemia. Cuando hubo esa reunión de las distintas comunidades autónomas con el Consejo Escolar, realmente la ministra de Educación no dijo nada, no dijo qué iba a pasar, simplemente contestó, bueno, eso dependerá de la evolución de la enfermedad. No es una respuesta, es decir, para eso es mejor no comparecer, es decir, no. Y luego ya, digamos que se dio cuenta de que debía dar una explicación y convocó una rueda de prensa por la tarde y ya supimos un poquito algo más de lo que iba a suceder y qué decisiones están tomando en una cuestión tan importante como es la educación de nuestros menores, ¿no? Que se está dejando un poquito de lado y realmente es muy importante, ¿no? Saber qué va a pasar. Entonces, yo creo que debían de ser en ese sentido un poco más dirigidas, más efectivas. También es muy complicado, ¿eh? Yo me pongo en la piel del secretario de Estado de Comunicación de Miguel Ángel Oliver y tiene que tener
un trabajo arduo e importante por delante, ¿no? Saber cómo organizar, cómo establecer esas comunicaciones y demás, porque en esta circunstancia no es nada sencillo, ¿no? Pero sí que creo que debían de ser esas ruedas de prensa, esas comparecencias más seleccionadas en función de los temas, ¿no? Ahora comparece el de seguridad, o sea, el Ministerio de Interior, no, o sea, no, hay que dosificarlas más en el sentido de lo que se necesite. Vale, sí, entiendo la postura y lo comparto, porque para todos es una situación novedosa, complicada. Yo quería acabar preguntando sobre un tema que se está hablando mucho ahora y que puede ser un poco polémico, que es si se están recortando los derechos a la libertad de expresión. Y bueno, y unido a esto, si se está utilizando por ejemplo, lo que conocíamos ayer mismo de que el Ministerio de Sanidad supuestamente en sus publicaciones de Facebook le habían dado likes a usuarios que no existían, que si se está modelando o coartando de alguna forma esa libertad de expresión o libertad de prensa al limitar primero las preguntas y al limitar la crítica al gobierno. Bueno, yo sinceramente creo, por partes, que esa falta de libertad, yo creo que te refieres más al tema de las redes sociales, de las fake news y demás. Yo creo que es importante, y más en este momento, que cada uno pueda elegir, ¿no?, el medio por el que se quiere informar, que eso lo hacemos en todo momento, pero más también en este, que si uno es profesional de la información, se informe por varios medios para un poco ver cómo está la situación, y eso también es sano, ¿no?, y es conveniente. Yo creo que no se está recortando la libertad de información. Es cierto lo que hablábamos antes de las ruedas de prensa, que sí que se ha perdido mucho al no tener esa distancia presencial, ¿no?, de los periodistas con las fuentes del gobierno. Y sí que nos gustaría a todos que pudiera ser así, pero por razones de seguridad pues no puede serlo, y tenemos que adaptarlo en cierta manera. Sí que es bueno, como he dicho antes, que haya voz para todos, que sea por un sistema de sorteo y que, bueno, pues tengan un día derecho a preguntar un medio, otro día derecho a preguntar otro. Creo que aquí el principal problema es confundir lo que son medios de comunicación con redes sociales. Es decir, las redes sociales, al final, lo que se están utilizando en esta pandemia y en muchas circunstancias son sirven como, digamos, arma de propaganda, podríamos decir, arma de poder. Es decir, la comunicación es poder, pero es que en redes sociales, desafortunadamente, esto, bueno, pues hay que valorarlo más y hay que poner un poco más de límite, sobre todo porque hay que diferenciar, ¿no? Yo muchas veces, el problema es que hay muchos ciudadanos que confunden lo que se difunde a través de redes sociales con información y con periodismo, y no tiene nada que ver. Es decir, a lo mejor lo positivo de esta crisis es que se revalorice la figura del periodista en todos los ámbitos. Quiero decir, que se ponga un poco de límite, que se ponga un poco de freno, ¿no?, a esa, digamos, costumbre que hay de yo difundo contenidos, yo difundo información, entre comillas, sin contrastar, sin verificar, y ya soy un comunicador, un periodista, y no es así. Es decir, el periodista, el informador, tiene bajo su responsabilidad informar en función de la veracidad, en función de lo que es real. Y esto solamente lo consigue con presencia de las fuentes, con contrastar esa información para saber si es real o no, y no puede difundir lo primero que le viene por redes sociales o por un WhatsApp, etcétera, etcétera. Es decir, que ahí tenemos que ser muy cautos y tener que valorar mucho la figura del periodista. Es que en este país se ha dejado un poco de lado esa figura del periodista, ¿no?, y se ha llevado casi a los infiernos, ¿no? Yo prácticamente desde que estudio es así, y es una pena, la verdad, porque ahora sí ha visto que es un trabajo esencial, que hace falta, que es importante, pero hay que hacerlo bien, hay que utilizar bien esas herramientas. Yo no creo que no se haya podido criticar al gobierno en otros medios. Yo veo muchas televisiones diferentes,
y se hace. Es decir, van los habituales colaboradores, que sabes siempre que hay de un lado o de otro, y se critica al gobierno, claro que se critica. Lo peor quizá de esta crisis es ver al propio gobierno enfrentado dentro del hemiciclo en esas sesiones de control al gobierno que te llevas las manos a la cabeza y dices, madre mía, con la que está cayendo, con la de muertos que hay, y aquí seguimos igual, o sea, peleándonos unos con otros a la hora de establecer, bueno, pues sus criterios a la hora de gobernar y de no arrimar todos a la misma dirección, ¿no? De ayudar a que esta crisis se pueda superar. Cuando se supere, pues ya llegará el momento de echar las culpas a unos, a otros, y de establecer, bueno, pues unas responsabilidades que yo creo que en este caso la tónica general debía ser que todos ayudasen a que esto fuera posible y que hubiera una forma de comunicar, una forma de contar esa información de manera sana, que no está mal, es decir, la libertad de expresión, claro que tiene que estar, y tú tienes derecho a, si una cosa no te parece bien, decirlo, pero utilizar también todo ese rigor informativo, que yo creo que es la defensa que hago, ¿no?, en esta crisis, la defensa del informador, del periodista, y yo creo que se está confundiendo y estamos llegando a un momento en el que esa influencia de esas redes sociales, lo que decías antes de los likes, de la digamos, fama de esas informaciones, está eclipsando un poco a lo que es importante, ¿no?, a la realidad pura y dura y a la información en sentido puro. Sí, es verdad que incluso a veces las redes funcionan como difusor de unas ideas para moldear la opinión pública. Totalmente. Claro. Y a raíz de lo que has dicho sobre el periodista, de inventar o descubrir al periodista, también se podría pedir que esa esencia periodística se traslade un poco a las personas en la cuestión de contrastar las fuentes, de no mirar más de una cadena, porque así yo creo que, como dice Kapuczynski, sería un periodista, y yo creo que cualquier oficio se hace bien si se es buena persona y no se busca la mentira ni el mal a los demás. Exactamente. Yo creo que es fundamental eso. Es decir, en este momento más que nunca nos interesa conocer la verdad, no nos interesa conocer el titular y ya está. Mira, para ponerte un ejemplo, hubo una noticia que nos preocupó a todos mucho cuando hubo un titular que decía: mueren los ancianos en las residencias de mayores por el coronavirus. Cadáveres, encontrados cadáveres, no, era como encontrados cadáveres en las residencias de ancianos. Y realmente veías ese titular y te llevabas las manos a la cabeza y pensabas, les están dejando ahí morir abandonados. Y no era así. En realidad, lo que estaba ocurriendo, y yo lo supimos porque en Televisión Española una reportera, María Doval, que lo explicó y que ayer además la mandaba un WhatsApp y le decía, gracias por contarnos las cosas como están sucediendo. Es decir, y iba a una residencia y contaba que en una residencia había habido un cadáver de un anciano y que llevaba allí un día, pero no porque lo hubieran dejado ahí abandonado, sino porque cuando fallece una persona por COVID-19, el grado de poderse infectar con ese cadáver es altísimo por los vapores que desprende, etcétera, etcétera. Y tiene que ir un equipo preparado y bien protegido para poder trasladar ese cadáver, ese cuerpo sin vida, ¿no? Eso tenía una explicación, pero si tú ves los titulares, que en casi todos los medios eran iguales, es decir, cadáveres abandonados en las residencias de mayores que han muerto por COVID-19. No era ese el titular adecuado, quiero decir, porque al final se alerta a la población. Tú si tienes a un mayor en una residencia, te preocupas. Entonces, hay que explicar las cosas bien y no ir al sensacionalismo del titular fácil, ¿no? Porque eso no nos conduce a nada, y menos en estas circunstancias. Yo creo que es igual que cuando pues han ocurrido atentados como el del 11M, que por cierto, ahora mismo el consumo de televisión está siendo muy parecido a cuando fue los atentados del 11M en Madrid, y buscamos la verdad, buscamos saber pues realmente quién han sido los autores de ese atentado, qué es lo que ha pasado, cómo nos podemos proteger para que no ocurra algo parecido, ¿no? Esa masacre que se llevó la vida de tantas personas por delante. Entonces, ahora más que nunca tenemos que ser
fieles a la verdad, que es nuestro oficio. O sea, si es que el oficio de periodista es tan sencillo como eso, es contar lo que está pasando y lo que está pasando de manera real. Es decir, que no te inventes nada, que no quieras exagerar nada, que si tienes que contar que tienes una mascarilla para no infectarte con el señor al que estás entrevistando, lo tienes que mostrar así porque es que llevamos un montón de muertos. Pero que todo tenga su razón, no que espectacularices la noticia, que vayas un poquito más allá de lo que es meramente la información, ¿no? Sí, es un poco como esa función de custodio o en inglés de gatekeeper, esa que es muy conocida en el ámbito de la comunicación. Sí, Sí, debemos proteger el periodista ahora más que nunca, que la gente no puede ver las cosas por sí mismas, que exactamente. no puede salir a la calle, no puede comprobar que estén vacías. Eh, necesita de buenos periodistas que busquen lo que acabas de decir, la verdad Y que te lo expliquen, y que la te... realidad, contarla Exactamente. desde, teniendo en cuenta siempre que no se puede engañar ni dar cosas por sentadas. Exactamente. Y bueno, y con esto ya yo creo que la gente se puede hacer una idea de cómo funciona, cómo está funcionando la televisión, de cómo funcionará y de cómo los periodistas van a mejorar o van a aportar ese cambio que es necesario. Y también de cómo se transcurren las ruedas de prensa y esa valoración que acabas de hacer. Y con esto simplemente agradecerte estos minutos de tu tiempo y, y nada más. Un placer estar con vosotros. Muchas Gracias. gracias. Hasta luego. Adiós.